Ejemplo número 1 de fórmula de la distancia. No escribí el enunciado, pero lo comento. Se desea mostrar que estos tres puntos forman un triángulo rectángulo. Estos tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Qué condición cumple un triángulo rectángulo? Bueno, pues cumple que satisface el teorema de Pitágoras, que recordemos que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues es saludable calcular las longitudes de los tres lados del triángulo. Por cuestión de espacio no lo dibujo porque no dispongo de mucho espacio para trabajar, así que solamente me iré a la parte analítica. A ustedes como estudiantes les corresponde hacer el dibujo y verificar que efectivamente la forma es la de un triángulo rectángulo. Vamos a concentrarnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia entre estos puntos. Para ello, en la fórmula de la distancia hay que sustituir raíz cuadrada. Mi fórmula de la distancia dice x2 menos x1. Si calculo la distancia entre estos dos puntos, debo restar mis x, que bueno, es la primera componente. A x2, que en este caso voy a considerar como 3, le voy a restar x1, que voy a considerar que es 0. Y elevamos al cuadrado. Continúo con esos dos puntos. Ahora a y2, que es menos 3, es este, le voy a restar y1, le voy a restar 3 y elevo también al cuadrado. Y desarrollamos. 3 menos 0 pues es 3 y al elevar al cuadrado me va a quedar 9. Aquí menos 3 me queda menos 6 y también voy a elevar al cuadrado. Esto me da 9 más 36 y esto es 45. Y bueno, esa raíz no es exacta, así que lo más saludable es dejarla indicada, así, con raíz, nada más. Sin embargo, a veces con algunas raíces es posible expresarlas de manera más simple. Para ello, podría obtener sus factores y expresar el 45 en términos de sus factores primos. O algo que yo prefiero hacer es buscar un producto que me dé 45 con la condición de que uno de los factores tenga raíz exacta. Aquí es muy fácil obtenerlo. 9 por 5 me da 45. Ya lo obtuve. ¿Y por qué lo escribo de esa manera? Porque como el 9 tiene raíz exacta, aquí puedo separar. Puedo escribir raíz de 9, raíz de 5. La raíz de 9 la obtengo. Y entonces la raíz de 45 la puedo escribir de manera resumida como 3 raíz de 5. Vamos a ver qué ocurre con las otras distancias. Calculé la distancia entre este punto y este. Ahora voy a hacerlo entre este punto y otra vez con este. Tenemos entonces x2, que ahora va a ser 7, menos x1, que seguirá siendo el 0 al cuadrado, más y2, que ahora es menos 1, menos y1, que vale 3. Y vuelvo a colocar el cuadrado. Reducimos, 7 menos 0 pues es 7, 7 al cuadrado. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Sigue siendo al cuadrado. Y aquí tendré 7 al cuadrado son 49, 4 al cuadrado son 16 y la suma me da 65. Aquí es fácil ver que no puedo encontrar números que tengan raíz exacta que multiplicados me den 65. Entonces, esa sí se queda así, raíz de 65. Nos falta calcular una distancia. Ya calculé la distancia entre este punto y entre este punto y el último. Me falta calcular la distancia entre estos dos puntos. De nuevo, mi fórmula. X2 menos X1, 7 menos 3 al cuadrado. Y Y2 menos Y1, menos 1 menos menos 3 al cuadrado. 7 menos 3 es 4 al cuadrado. Y menos 1, aquí hay, ojo, hay un cambio de signo. Menos 1, menos por menos es más. Menos 1 más 3 son 2. También al cuadrado. Aquí no hay que perderse con los signos. Quedamos menos 1 y menos por menos me da más. Menos 1 más 3 y eso me queda 2.
Elevamos al cuadrado es 16, es 4 y me queda 20. Pero resulta que el 20 sí lo puedo simplificar, lo puedo escribir como 4 por 5. Y aquí separo las raíces, raíz de 4, raíz de 5, y esto me da 2 raíz de 5. Bueno, es fácil ver que el lado más grande es raíz de 65. Eso significa que esta tendría que ser mi hipotenusa, porque es el lado más grande. Y mis lados, mis otros dos lados, pues serán los catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Pues dice que en un triángulo rectángulo con catetos A y B e hipotenusa C, se cumple que el cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces aquí vamos a verificar si eso se cumple. Si se cumple, entonces podemos concluir que tenemos un triángulo rectángulo. Escribo, mis dos catetos dije que son esos dos lados, entonces voy a poner 3 raíz de 5 al cuadrado más 2 raíz de 5 al cuadrado y vemos cuánto queda. Veamos, como tengo una multiplicación y elevo al cuadrado, el cuadrado le afecta a ambos factores. Le afecta al 3, 3 al cuadrado son 9 y le afecta la raíz de 5, pero la raíz con el cuadrado se cancela. Aquí solamente me va a quedar 5. Enseguida 2 al cuadrado pues son 4 y la raíz de 5 al cuadrado me da simplemente 5 porque la raíz anula el cuadrado. Realizo mis operaciones, 9 por 5 son 45, 4 por 5 son 20 y esto me da 65. Esta es la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver a qué es igual el cuadrado de la hipotenusa. Raíz de 65 es la hipotenusa, elevo al cuadrado, pero el cuadrado y la raíz se cancelan y obviamente me da 65. Vemos que se cumple el teorema de Pitágoras y podemos concluir que el triángulo que forman estos tres puntos es un triángulo rectángulo. Ejemplo de punto medio. El problema indica lo siguiente, no escribo toda la frase, también por cuestión de espacio. El punto 3, menos 2 es el punto medio del segmento que une un punto desconocido x, y con el punto 5, menos 3. Entonces lo que hay que hacer es determinar quién es ese punto x, y. ¿Cómo lo hacemos? Pues sustituimos en la fórmula del punto medio. La fórmula del punto medio dice que hay que sumar x con x y dividir entre 2 y y con y y dividir entre 2. Entonces voy a poder escribir lo siguiente. El punto medio será, sumo x con x, x más 5 y divido entre 2, y más 3, y más menos 3 y divido entre 2. Y eso lo igualo con el punto medio que se me ha proporcionado. Sucede que decimos que dos puntos dos expresiones representan el mismo punto si son iguales componente a componente. Eso quiere decir que debe suceder que x más 5 entre 2, la primera componente, tiene que ser igual a la primera componente. Eso nos permite plantear esta ecuación. De la misma manera, la segunda componente tendrá que ser igual a la segunda componente. Y menos 3 sobre 2 tiene que ser igual a menos 2. Y entonces esto se nos permite plantear dos ecuaciones y que son muy fáciles de resolver. ¿Cómo voy a trabajarlas? Pues primero el 2 lo paso multiplicando. 2 por 3 me queda 6, ya no tengo fracciones. Y luego el 5 lo voy a pasar restando y encuentro que x vale 1. De manera similar aquí, 2 por menos 2 es menos 4 y enseguida el menos 3 va a pasar sumando, menos 4 más 3. Y entonces encuentro que este punto, menos 4 más 3 es menos 1. El punto buscado es 1, menos 1. Ese es el otro extremo del segmento cuyo punto medio es el que se nos indica aquí. Puede verificarse con la gráfica que efectivamente las cosas se ajustan. Es muy fácil graficar, solamente hay que ubicar los tres puntos.
Ejemplo número 2 de punto medio. Esos tres puntos son los puntos medios de un triángulo, de los lados de un triángulo cuyos vértices desconocemos. El triángulo en cuestión no es este, pero es un triángulo que ilustra la idea de lo que tenemos. Esos son los tres puntos conocidos y a nosotros nos gustaría conocer cuáles son los vértices del triángulo en cuestión. ¿Cómo hacemos eso? Pues empleamos la fórmula del punto medio. Vamos a suponer que los puntos que desconocemos tienen coordenadas x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Y como estos son los puntos medios, pues voy a calcular los puntos medios de cada una de estas parejas. Por ejemplo, entre este punto con este punto. Y le voy a asignar alguno de los que ya conocemos. En este caso, por ejemplo, si obtenemos el punto medio entre estos dos puntos, recordemos que hay que sumar x con x, x1 con x2, dividir entre 2, y1 con y2, dividir entre 2, y nos tiene que dar alguno de los puntos que tenemos aquí, por ejemplo, el primero, menos 2,1. Hacemos lo mismo con este punto y el último, x1 más x3 dividido entre 2, y1 más y3 dividido entre 2, y lo igualo con alguno de los puntos que me sobran, por ejemplo el 3,4. Y me falta calcular el punto medio con x2, y2 y x3, y3. Lo realizamos. x2 suma con x3 dividido entre 2 y y2 suma con y3 dividimos entre 2. Y lo igualo con el punto que me falta, que es 2, menos 4. ¿Qué procede ahora? Pues recordemos que dos puntos dos expresiones representan el mismo punto si son iguales componente a componente. O sea, la componente x es igual con la componente x. Hay que plantear ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues me voy a ayudar un poquito. El 2 que tengo aquí dividiendo lo voy a pasar multiplicando, en este caso al menos 2, y me va a dar menos 4. Y entonces puedo escribir la siguiente ecuación. x1 más x2 igual a menos 4, porque 2 por menos 2 me da menos 4. Algo similar aquí abajo. Voy a poner x1 más x3 y el 2 multiplica, me queda 6. Y el último también. x2 más x3 igual 2 por 2, 4. Tengo estas tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a hacer lo mismo con las y. Voy a tener y1 más y2, 2 por 1 son 2, y1 más y3, 2 por 4 son 8, y y2 más y3, 2 por menos 4 son menos 8. Nos quedan planteados sistemas de ecuaciones. Son dos sistemas de 3 por 3 y regularmente son un poco latosos. Pero en este caso en particular podemos resolverlo muy fácilmente simplemente multiplicando por menos 1 alguna de las ecuaciones. ¿Cuál? No importa. Por ejemplo, con las x puedo multiplicar la primera y con las y puedo multiplicar la segunda. Van a ver que no es importante eso. ¿A qué nos lleva esto? Voy a marcar un espacio. Multiplico la primera ecuación por menos 1. Entonces me va a quedar menos x1 menos x2 igual a 4. Las otras no las toco. Va a quedar x1 más x3 igual a 6. Y x2 más x3 igual a 4. Y reducimos. Observemos que al multiplicar por ese menos 1 que indiqué, voy a poder eliminar dos variables de golpe. x1 porque tengo que se anula y x2 que también se anula. La x3 se suma, me queda 2x3 y sumamos 6 y 4, 10 y 4 son 14. Y cuando divido por ese 2 encuentro que x3 vale 7. Y si ya sé cuánto vale x3, obtener las demás es muy sencillo. Por ejemplo, si x3 igual a 7 la sustituyo aquí, voy a tener x1 igual a 6 menos x3. Pero x3 ya dijimos que vale 7, entonces ya tengo que x1 vale menos 1.
Y también la sustituyo en la última ecuación. X2 será igual a 4 menos X3, o sea 4 menos 7, y eso me da menos 3. Algo similar con las ecuaciones que contienen a y. Vamos a resolver. Tengo y1 más y2 igual a 2. Dijimos que la que voy a multiplicar es la segunda. Ahí voy a tener menos y1 menos y3 igual a menos 8. Y la última no la modifico. Y2 más y3 igual a menos 8. Y reducimos. Se anula y ahora me queda 2y2. Menos 8 son menos 16, más 2 son menos 14. Y encuentro que y2 es igual a menos 7. Y procedo de manera similar. Si sustituyo la y2 que ya conozco aquí, voy a poder encontrar y1. El y2 lo paso restando. 2 menos y2. Pero dijimos que y2 vale menos 7. Menos por menos es más. 2 más 7 son 9. Y1 vale 9. Y finalmente y3 es la que me falta. Y3 será igual a menos 8. El y2 otra vez pasa restando. Voy a tener menos 8 menos 7. Eso será menos 8 más 7 igual a menos 1. Y ahora hay que generar todas las parejas. X1 con Y1. ¿Quién es X1 con Y1? X1 salió menos 1 y Y1 salió 9. Menos 1,9 es uno de mis vértices. ¿Quién más? Pues X2 con Y2. X2 fue menos 3 y Y2 es menos 7. Y finalmente X3 con Y3. X3 es 7 y Y3 es menos 1. Estos son los vértices